Bueno, vamos a escuchar al jefe de gabinete a esta hora. Muy bien, ahí está Jorge Capetanich. A mediodía se realizará la ceremonia de suscripción de los correspondientes acuerdos de reprogramación de deuda con las provincias argentinas. Las provincias argentinas que están en condiciones de suscribir este convenio en virtud de un acuerdo voluntario son las siguientes provincias. Provincias de Buenos Aires, de Catamarca, de Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Recordemos que el monto total a reestructurar es equivalente a 68.839,1 millones de pesos y en virtud de la compensación por aporte del Tesoro Nacional por 10.027 millones de pesos, el stock de deuda es equivalente a 58.811 millones de pesos entre las provincias argentinas con el Estado Nacional. Es importante remarcar que el stock de deuda de las provincias argentinas en su conjunto es equivalente a aproximadamente 145.800 millones de pesos si se toman estos 155.888 con el descuento de compensación de deuda de los aportes del Tesoro Nacional. Es importante remarcar que desde el año 2012 en adelante, efectivamente, a partir de un acuerdo para modificar el sistema de distribución de recursos y luego con la asunción del presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003 y con posterioridad también con una política de reestructuración a partir del año 2010 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto ha implicado un alivio sustancial en las finanzas públicas provinciales. Por una razón muy sencilla, porque se eliminó el coeficiente de estabilización de referencia y a su vez también porque se fijó un plazo de 20 años para el proceso de reestructuración de deuda con una tasa de interés nominal equivalente al 6%. Esto ha permitido definitivamente que el stock de deuda pública, que en muchos casos agobiaba fiscalmente a las provincias, pudiese tener una liberación y un respiro muy significativo. Quiero transmitir en este sentido que para esta reestructuración se propicia un mecanismo de renovación trimestral. En este caso, tenemos una reprogramación equivalente a 1.990 millones de pesos. ¿Y qué es lo que va a suceder concretamente? Lo que va a suceder concretamente es que las provincias que suscriben este acuerdo no pagan los servicios de capital e intereses y esto permite liberación del flujo de fondos para destinarlo a salud, educación, desarrollo productivo y otras inversiones de carácter social. Además, es importante remarcar que durante el ejercicio fiscal 2014 ha habido un incremento sustancial del Fondo Federal Solidario. Recordarán ustedes que el Fondo Federal Solidario fue instrumentado en el año 2009, que es una coparticipación de los derechos de exportación de soja que son no coparticipables. En ese contexto, por una decisión unilateral de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estos recursos llegan 70% a las provincias argentinas, 30% a los municipios. Esto ha implicado que el año pasado las provincias argentinas hayan recibido 14.704 millones de pesos en concepto de Fondo Federal Solidario, con una variación del 52,47% de incremento de recursos para la ejecución de obras de infraestructura social básica. Esto equivale más o menos entre el 10 al 14% del stock total de inversión pública nacional. A su vez también la evolución de la coparticipación federal y las leyes especiales ha implicado una expansión de 303.667 millones de pesos, lo cual indica una variación positiva del 37,12%. Y si uno suma el Fondo Federal Solidario más los recursos de coparticipación federal más las leyes especiales, el monto total transferido a las jurisdicciones provinciales es equivalente a 318.731 millones de pesos, lo cual equivale a decir que hubo una variación positiva en el año 2014 respecto al año 2013, equivalente a 37,76%. Eso es un dato ilustrativo muy significativo en virtud de que, utilizando la compensación de aporte del Tesoro Nacional, el flujo total proyectado de resultado fiscal para el año 2014 indica resultado fiscal primario positivo y financiero equilibrado. Esto es muy importante remarcar porque muchos agoreros en el año 2013
predijeron un déficit fiscal de carácter estructural. Y lo que ha ocurrido es que solamente de las 24 provincias y o jurisdicciones consideradas, tomando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en general, gran mayoría de ellas, no menos de 18, presentan resultados fiscales o positivos o en equilibrio o tendiendo al equilibrio. Por eso es muy importante remarcar el rol que tiene la reestructuración de deuda para las provincias que sí tienen stock. Eso uno lo puede observar en la reducción de deuda con respecto al Producto Bruto Geográfico y también de deuda respecto al presupuesto. También quería transmitir que, como ustedes observarán, se ha publicado en el Boletín Oficial el decreto número 137 de este año 2015. Este decreto establece la convocatoria a sesiones extraordinarias. El temario dispuesto tiene que ver con la consideración de acuerdos para designaciones y promociones, también para la consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales y, por supuesto, también la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Y, por último, también es necesario remarcar que el empleo de la construcción, a través del índice sintético, ha permitido visualizar que la variación del mes de noviembre fue positiva en 4,2%, de julio a noviembre una variación positiva de 1,7% y que los obreros de la construcción registrados en materia de puestos de trabajo equivalen a 400.500 de acuerdo a este indicador. Muchas veces este número no nos dice mucho, pero lo que nos tiene que decir es que estos números, comparativamente con el año 2002, representan un aumento extraordinario de casi 6 veces, porque en el promedio del año 2002 no eran más de 70.000. O sea, la inversión pública, la inversión privada en materia de construcción ha generado expansión en el empleo y en virtud de ello se puede observar los empleos registrados. Señor Ministro, mi nombre es Miguel Nicolich, soy de Radio Rivadavia. Caso Nisman. Piden que el gobierno no se intrometa en la investigación. Desde la prensa europea hablan de una trama secreta de espionaje y la AMIA pide una comisión investigadora. Eso por un lado. Y por el otro, ayer se reunió la CGT opositora encabezada por Moyano y habla del profundo deterioro del salario durante 2014, reclama un 40% en las negociaciones paritarias y habla de 3,5 millones de desocupados. Bueno, primer dato falso, el número de desocupados no alcanza 3,5 millones de desocupados. Cualquier número, y uno puede registrarlo desde los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de encuestas de indicadores laborales, no implican una cifra superior a 1,4 millones. Segundo, la inflación obviamente no ha sido del 40% como se ha pretendido urdir desde toda la trama opositora, desde grupos mediáticos concentrados hasta sus voceros, calificados o no. Por lo tanto, es un indicador falso. El índice de precio al consumidor nuevo, IPC-NU, arrojó una cifra casi equivalente al 24%. Por lo tanto, diferimos sustancialmente en este indicador. Y en tercer lugar, si estamos en desacuerdo profundo respecto al tema de desempleo, si estamos en desacuerdo profundo respecto a la medición del índice de precios, también estamos en desacuerdo profundo desde el punto de vista del supuesto deterioro del salario real. Nosotros consideramos que es necesario medirlo en virtud de las distintas categorías y obviamente de los distintos convenios colectivos de trabajo. Usualmente se llega a un número aproximado de 1.650 convenios colectivos de trabajo. Y efectivamente, cuando uno toma el periodo 2003-2014, ha habido una recuperación sustancial del poder adquisitivo y una expansión de 6,4 millones de empleos, o de puestos de trabajo, mejor dicho. En ese contexto, nosotros consideramos que no ha habido deterioro en el nivel de ingresos del promedio de los trabajadores en virtud del promedio de convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, las tres cuestiones que ellos consideran, para nosotros no tienen ningún tipo de asidero desde el punto de vista de los indicadores cualitativos objetivos de medición. Y respecto al tema de investigación del caso del fiscal Alberto Nisman, en primer lugar, debo decir que, primero, la responsabilidad de la investigación corresponde a un poder de la nación, que es el Poder Judicial. Actúan en la causa una fiscal correspondiente, la jueza correspondiente, no existe interferencia de ninguna naturaleza, solamente existe la voluntad de apoyar para el esclarecimiento total y absoluto del hecho. De manera que las garantías en la República Argentina existen para la investigación exhaustiva, profunda
en el marco del debido proceso, tal cual funciona el sistema republicano, federal y democrático de gobierno. Ministro, justamente, buenos días. Mariano Rinaldi, el exprimidor. Justamente esto que usted está aludiendo recién, se ha conocido en el plano internacional el pedido de un senador republicano del estado de Florida, en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, hacia el presidente Obama para que intervenga justamente exigiendo una investigación internacional con lo sucedido al fiscal Nisman. Quiero preguntarle repercusiones del gobierno en esta cuestión. Y segundo, si me permite, recién el secretario Aníbal Fernández acaba de decir que va a pedir peritajes para el doctor Feit para saber si, más allá de su idoneidad profesional comprobada, si está todavía en estado de mantener, si se mantiene todavía con su capacidad como para ejercer el cargo habida cuenta de su avanzada edad. La República Argentina es un país autónomo, soberano e independiente. Debo remarcar al señor senador Rubio de los Estados Unidos que con su visión imperial desconoce profundamente la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos y el funcionamiento del sistema republicano, federal y democrático. Considero que la intromisión indebida de otro Estado en asuntos internos de otro Estado constituye una injerencia absolutamente indebida e incorrecta, propia de una actitud de carácter imperial, de la vigencia plena de ese señor que representa a la más recalcitrante derecha republicana. Por lo tanto, la verdad considero que, como siempre, las declaraciones del senador Rubio constituyen verdaderamente agravios gratuitos e infundados hacia un país soberano como la República Argentina. Pero aquí los argentinos tenemos claramente el ejercicio de un país soberano y no aceptamos intromisión de ningún país para dirimir cuestiones o controversias de carácter interno. Me parece muy atinada la opinión de parte del doctor Aníbal Fernández. La verdad es que yo respeto mucho al doctor Carlos Feit, lo he conocido durante muchos años, he tenido una relación de afecto personal, pero considero también que obviamente la edad de un juez también impide el ejercicio efectivo de plenamente sus cualidades. Por lo tanto, nos parece muy trascendente lo que acaba de decir el doctor Aníbal Fernández en este sentido. Y vuelvo a insistir, respeto mucho al doctor Feit, considero que ha sido una persona con una trayectoria y dilatada experiencia en el ámbito judicial y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como he transmitido claramente que no puede la oposición política negarse al tratamiento de un juez de la Corte propuesto por el Poder Ejecutivo, porque eso sería violar los principios que avalaron el Decreto 222 del año 2003 y obviamente estar en contra del cumplimiento estricto de lo que la Constitución Nacional estipula. Ustedes se imaginan que quien pueda ejercer la primera magistratura del país no tenga el consenso necesario en el Congreso de la Nación por no tener la mayoría de votos calificados correspondientes, que son 48 senadores, probablemente llegará el momento de que si no hay acuerdo político no tendríamos ningún juez en el máximo tribunal. La verdad es que es necesario valorar los atributos de carácter personal, de idoneidad jurídica y moral del postulante a los efectos de garantizar efectivamente el procedimiento transparente tal cual lo fija el Decreto 222 del año 2003 que impulsó el presidente Néstor Kirchner. De manera que coincido plenamente con lo que dice el doctor Aníbal Fernández. Buen día, ministro de la Agencia DIN y Cristian Camblor. Preguntarle puntualmente si considera que las investigaciones que llevaba a cabo el fiscal Nisman y que involucraban a la presidenta eran el resultado de una interna de la CIDE. Y por otra parte, si se maneja como posible postulante a la nueva Central de Inteligencia el nombre de León Arslanian. Gracias. No, la verdad es que, primero, ni siquiera se ha tratado el proyecto que se va a enviar seguramente en el día de la fecha, porque así como el decreto 137 del año 2015 que acabo de citar recientemente abre la oportunidad del periodo de sesiones extraordinarias en virtud de las atribuciones constitucionales del artículo 99 por parte de la Presidenta de la Nación, también quiero transmitir que efectivamente el proyecto tiene que tratarse en el ámbito del Congreso, aprobarse en el ámbito del Congreso y en virtud de ello establecer los mecanismos para la designación de quienes van a efectivamente ocupar los lugares de responsabilidad superior, director y subdirector. Por eso nos parece que todavía es prematuro hacer una evaluación de supuestos postulantes al ejercicio de esta responsabilidad o de este cargo.